cuarentena, cuando uno tenía lepra tenía que ser apartado del pueblo para evitar el contagio, en fin. Todas esas leyes normativas ceremoniales fueron originadas de una ley constitutiva que era la ley de Dios. Según la historia bíblica, esta ley de Dios fue entregada a Moisés, el líder y gobernante de ellos, en el monte Sinaí. Ahora, en el pensamiento moderno, nos damos cuenta que estos elementos del ejemplo hebreo que he mencionado también se dan en los grandes pensadores del siglo XVIII, del siglo XIX y del pasado siglo XX. Por ejemplo, Jelinek decía que la Constitución comprende los principios jurídicos que determinan los órganos supremos del Estado. A ver, comentemos un poquito. Lo que Jelinek está queriendo decir es que la Constitución como norma y como ley debe revelar, debe tener dentro de su estructura normativa principios jurídicos. Estos principios jurídicos no pueden ser dispersos, no pueden ser principios no claros. No, tienen que ser principios jurídicos que determinen los órganos supremos del Estado. Obviamente, Jelinek ya era conocedor, harto conocedor de la teoría de la división de poderes. Pero él había entendido que estos poderes del Estado en realidad era uno solo y que tenía en todo caso que derivarse o tomar realidad en nuestro mundo a través de órganos supremos. Un poder abstracto, subjetivo, tenía que hacerse realidad en la estructura de un órgano supremo del Estado. La Constitución tenía que crear esos órganos. ¿Ah? Qué interesante entender. Hans Kelsen, este gran jurista austriaco que huyó de la dictadura nazi y fue perseguido por los nazis de Hitler por tantos países que tuvo incluso que ya viajar a Estados Unidos, donde pasó los últimos años de su vida, y gran parte de su vida enseñando en diferentes universidades de los Estados Unidos, y que fue autor de la teoría pura del derecho. Hans Kelsen, por ejemplo, cuando habla de la Constitución, se refiere a ella como la Constitución democrática. ¿Por qué le pone Constitución democrática a Hans Kelsen? Porque para Hans Kelsen podía haber constituciones que podían respaldar dictaduras y tiranías. Hans Kelsen, recordemos, era un opositor al sistema nazi y también al sistema fascista, que estaba de moda entre los años 30 y 50 de la época del siglo pasado. Hans Kelsen dice que la Constitución democrática tiende a afirmar el principio del fundamento normativo de todo poder. ¿Por qué Hans Kelsen pone el énfasis en que la Constitución funde el principio del fundamento normativo de todo poder? Porque para Hans Kelsen era muy importante la democracia. Y uno de los principales problemas de la democracia era el poder. Un poder no limitado podía echar abajo un gobierno democrático. Un poder que no sea limitado por la ley, por la norma positiva. Un poder donde eche de lado aquella pirámide que él concibió, en el cual la Constitución era el vértice superior y las normas inferiores las que le seguían. Entonces, simplemente no era una democracia. Un Estado que tenía una Constitución tenía que ser una Constitución democrática. Así que, tanto Kelsen como Jelinek, a quienes vemos en la diapositiva, tenían conceptos que en realidad no se contradecían, puesto que en tanto uno hablaba de que la Constitución tenía que crear órganos supremos, en todo caso Kelsen decía que creaba los principios del poder. Esto no era contradictorio, todo lo contrario, pues si Jelinek decía que se tenía que crear órganos de poder, órganos supremos de poder, Kelsen decía que estos órganos supremos del poder tenían que tener principios. Grandes pensadores que colaboraron en este tema del derecho constitucional. Eduardo García Enterría, otro constitucionalista y pensador, dijo que la Constitución ordena a los poderes del Estado. Miren, qué interesante. La Constitución ordena a los poderes del Estado. No solamente habla ya, como hablaban los antiguos enciclopedistas, de la necesidad de la división de poder, sino que García Enterría dice que a esa necesidad de división de poder la Constitución lo soluciona ordenando estos poderes. No se trata de dividir el poder solamente en tres, sino que hay que ordenarlo, lo cual nos llega a una conclusión. Si es más de tres, pues en más de tres lo tendríamos que hacer. García Enterría dice también
que la Constitución establece los límites del ejercicio del poder. Esto es importante, porque será la Constitución quien al momento de establecer los órganos constitucionales o al momento de establecer las funciones de los poderes, obviamente estará expresamente ahí señalados los límites de ella. No solamente para evitar superposiciones de funciones, no, sino más bien para que estos límites del ejercicio del poder sean aquella norma que equilibre el ejercicio redundando de este poder de un lado y del otro. Es decir, que el poder se controle a sí mismo. Una institución no podrá hacer lo que la otra ya hace. Y si lo pretende hacer, la que ya la hace tendrá que marcarle su límite. La otra te podrá supervisar al primer poder y así sucesivamente distribuido, con funciones debidamente señaladas, será el éxito de todo Estado. García Enterría tenía mucha razón. Ahora, obviamente, García Enterría no ponía de lado el hecho de que también una Constitución debe establecer las libertades y los derechos fundamentales en beneficio de la comunidad. ¿De qué nos valdría una Constitución que solamente limite poderes, que solamente crea instituciones que no tienen ningún objetivo? ¿De qué nos valdría una Constitución que generara ciertos organismos y ciertos órganos y ciertos poderes que no tienen ningún objetivo? García Enterría dice que la Constitución necesariamente tiene que señalar los derechos fundamentales y las libertades en beneficio de la comunidad.